Estamos en tiempo de Cuaresma. Poco a poco nos vamos acercando a la celebración de la Semana Santa, especialmente de la Vigilia Pascual, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el triunfo de Jesús sobre la muerte. La vida vence a la muerte. Y uno de los temas que debemos reflexionar en este tiempo de Cuaresma son los mandamientos de la ley de Dios. Vemos en la actualidad, en estos tiempos, que pareciese que los 10 mandamientos ha pasado de moda. Muy poco se habla de ellos, incluso dentro de la iglesia. Y vemos en la sociedad que se vive como si Dios no existiese, como si no existiesen los 10 mandamientos. Nos hemos olvidado de los 10 mandamientos, ¿no? Y entonces vemos una sociedad que hace lo que quiere, se salta todas las normas. Y también estamos viendo en muchos lugares cómo ya se va pisoteando sin remordimiento de conciencia los mandamientos de la ley de Dios. Y nosotros estamos dormidos, estamos callados, no decimos nada. Los judíos respetaban, vivían, no solo los 10 mandamientos, sino que ellos tenían más de 600 leyes. Podemos revisarlas en el libro de los Levíticos y cómo ellos, a rajatabla, pequeños, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, vivían estos mandamientos. En Deuteronomio leemos, cuando van hablando de los mandamientos, de la ley: grábense estas palabras en el corazón y en la mente, átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñenseles a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Lo recogemos un pasaje de Deuteronomio, capítulo 11, versículo del 18 en adelante. ¿A qué se refiere este pasaje? Pues nos dice, ¿a qué se refiere cuando dice que debemos pegarnos en la frente sus mandamientos? Pues significa que nuestros mandamientos, nuestros pensamientos deben estar gobernados por la ley de Dios. Todos tenemos tentaciones de pensar mal de las personas, ¿no es cierto? O pensar hacer actos que van reñidas contra la ley de Dios, ¿no es cierto? Pensamos sacarle la vuelta a la ley. Por eso siempre debemos, como dice aquí, tener presente los mandamientos, ¿no? Pegarlas en la frente. No es que vas a escribir una cartulina y lo vas a pegar los 10 mandamientos, no, sino que lo debes tener presente en tu pensamiento, en cada acto, en cada pensamiento que hacemos. En la Santa Misa, al inicio, el sacerdote nos invita a examinar nuestra conciencia, ¿no es cierto? Y ahí decimos, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso que he pecado, ¿no? De pensamiento, ¿verdad? Entonces, ese momento debemos hacerlo con sinceridad. Todas las noches, antes de acostarnos, hacer el examen de conciencia, donde vamos revisando qué es lo que hemos pensado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hemos tenido en la mente en este día que termina? Después también nos dice que la ley divina debe estar presente en nuestros actos. Todos deberíamos conocer cuáles son las obligaciones de los mandamientos de la ley de Dios. Y si en este tiempo de Cuaresma nos sentamos un momento a reflexionar mandamiento por mandamiento, uno diría, caramba,
nuestra vida sería mejor, nuestra vida sería distinta y tendríamos una mejor sociedad. Porque los mandamientos no son cargas, no son prohibiciones, sino todo lo contrario. Son como las águilas, como las alas del águila que nos permiten volar alto. En cambio, si transgredimos los mandamientos, nuestra vida va camino a la ruina. Quizá podamos tener muchas cosas materiales, muchos títulos, ¿no es cierto? Muchas propiedades, mi carro, pero por dentro estamos vacíos. Estamos llenos solamente de cosas materiales que no nos dan la felicidad completa, nos dará una felicidad pasajera. Por eso los mandamientos de la ley de Dios siempre deben estar en nuestros actos. La ley debe impregnar nuestro hogar y nuestra ciudad. De esta forma nos irá bien y estaremos haciendo la voluntad divina. Es tan importante esto que, repito, muchos desconocen ya en la actualidad los 10 mandamientos. Si tú te animas a hacer una pequeña encuesta con los tuyos en tu casa o ahí con los vecinos, a ver si se saben los 10 mandamientos, solamente que preguntes a 10 personas, ¿cuántos de las 10 personas sabrán correctamente los mandamientos de la ley de Dios? Pues ahí está el problema. Nadie ama lo que no conoce. Por tanto, queridos hermanos, vamos recordando rápidamente, antes que se me acabe el tiempo, ¿no?, los mandamientos de la ley de Dios. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento, no matarás. Sexto mandamiento, no cometerás actos impuros. Séptimo mandamiento, no hurtarás. Octavo mandamiento, no dirás falsos testimonios ni mentirás. Noveno mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y décimo mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a perfeccionar estos mandamientos. Y nos dijo que estos 10 mandamientos se encierran en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y San Juan en una de sus cartas va a decir, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no amas al prójimo a quien sí ves? Y Jesús también, en Mateo 25, del 31 en adelante, cuando hacemos obra de misericordia, dice, conmigo lo hicisteis. Atendemos a un enfermo, a un necesitado, a un migrante, ¿no es cierto? Jesús dice, conmigo lo hicisteis. Jesús está en cada uno de nosotros. Por eso debemos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, queridos hermanos, en esta Santa Cuaresma, ya estamos pues un poquito más de la mitad, reflexionemos, saquemos un momento de tiempo, sentémonos y repasemos los 10 mandamientos. ¿Cómo estamos viviendo estos 10 mandamientos de la ley de Dios? ¿Realmente lo vivo con amor? ¿Me dejo ayudar por la gracia de Dios? ¿O veo a los mandamientos de la ley de Dios como una carga pesada? Hermanos, nos puede parecer difícil, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todo se puede, y Él nos da su gracia. Él nos da su gracia. Él nos da su amor. Y nos vamos a salvar por el nombre de nuestro Señor
Jesucristo. La ley nueva alcanzará su punto culminante con un mandato nuevo que enseña Jesús en la última cena. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. San Juan capítulo 13, versículo 34. Este amor que manda Jesús es nuevo porque el modelo es el amor de Cristo, Dios hecho hombre, que ama con un amor total y sin reservas. Por ti y por mí Jesús murió en la cruz, derramó su sangre por nosotros y también por ti y por mí ha querido quedarse en el sacrificio de la Santa Misa para que no estemos solos. Y como Él lo ha dicho, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, pues Él está allí en la Santa Misa. Pues vayamos al encuentro con Él, a participar de su gracia, de su palabra, recibirle en la Sagrada Comunión. Que Dios te bendiga.